Hola, soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes. Y descubre tus ajá moments con nosotras. Pues muy bienvenidos, Bernarda, Javier. Estamos súper felices de tenerlos hoy aquí en Ajá Moments Podcast. Y bueno, es como volver a tocar estos temas que tienen que ver con salud emocional, con salud mental, pero no queremos dejar de lado hablar constantemente de estas cosas que nos afectan a todos los días y que a veces las trabajamos, pero regresan a nosotros, como es la ansiedad, el estrés, pero sobre todo este famoso burnout. Así que muy bienvenidos, gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti, gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy contentos también de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Oigan, y a ver, para empezar de lleno, vamos a empezar por algo súper básico, de lo que hemos hablado mucho aquí en el podcast, pero que creo que vale la pena nada más como para redondear y para tener un punto de partida importante, porque sé que una de las cosas que ustedes en Tindala más tratan son todos los asuntos relacionados a la ansiedad. Entonces, me encantaría que nos dijeran, solo para poner en contexto a todos los que nos escuchan y para retomar este concepto que creo que es muy importante y que después vamos a conectar con lo demás que vamos a platicar, que nos cuenten un poquito qué es la ansiedad desde su perspectiva, desde cómo la están hoy tratando y apoyando con las diferentes personas a las que asesoran, pero sobre todo también con su perfil y con lo que ofrecen a través de esta plataforma. A ver, hay balance. Lo que pasa es que la ansiedad es, claro, es un tema súper amplio, ¿no? Pero en términos generales, la ansiedad se manifiesta mucho como una preocupación constante, como sensación de nerviosismo, de inquietud, de sensaciones físicas de, ya sabes, como el agujerito en el estómago, de que algo va a pasar. Tiene mucho que ver con la incertidumbre, o sea, es esta preocupación por lo que va a pasar, que es incierto y que no sabemos ni siquiera si va a pasar, pero que ya nos estamos como adelantando. Hay un montón de tipos de ansiedad, ¿no? O sea, te podría decir, bueno, las fobias, la ansiedad social, la ansiedad de separación, etcétera, que son así como muy de manual de diagnóstico, pero en términos generales, eso es la ansiedad, es esta como sensación de preocupación y de inquietud y de nerviosismo por algo incierto. Y que tiene un origen, yo creo que importante para los que nos ven, nos escuchan, entender que es algo muy normal, que es una consecuencia, de hecho, de nuestra propia existencia humana, del cómo estamos hechos como personas. Porque la ansiedad en su enorme mayoría nace del miedo, que es esta emoción base que nos mueve, ¿no? Es una de las emociones más primarias y que por supuesto nos ayuda a sobrevivir. Gracias al miedo, todos de alguna otra manera estamos aquí, porque eso nos ha obligado a tomar acciones, a poner ciertos límites, a tener cuidados que nos han permitido mantener nuestra supervivencia. El tema es que cuando juntamos eso con nuestra capacidad humana de imaginar, ¿no? Este cerebro y mente humana que tenemos, que nos regala cosas bellísimas como la capacidad de crear, la capacidad de planear, de imaginar, ¿no? También nos da el otro lado de la misma moneda, que es la capacidad de imaginarnos cosas terribles y muy sufrientes todo el tiempo. Es parte, por eso decíamos, de la existencia humana. Entonces, cuando combinamos ese miedo con la capacidad de nuestra mente generar escenarios y le sumamos, como decía Bernarda, la incertidumbre que está implícita en la existencia, en la vida, ese combo, ¡pum!, ansiedad. Y entonces es esa continua preocupación de todo lo malo que puede pasar todo el tiempo y que siempre me acompaña. Y entonces... Claro, claro. Y creo que, digo, yo creo que todos en la vida de una manera u otra hemos sufrido ansiedad en la vida y nos podemos relacionar. Y como bien decía Valeria, hemos hablado ya un poquito de ansiedad y es algo que relacionamos mucho. Y a mí me encantaría que nos platicara cuál es la relación que tiene con el estrés, ¿no? Porque si bien es un problema que vemos que afecta la salud mental, la emocional y la física, también
está presente en prácticamente todas las enfermedades de nuestros tiempos, ¿no? Por ahí dicen unas estadísticas que cerca del 90% de las consultas al médico están ligadas con el estrés. Y entonces a mí me encantaría que ustedes, desde su perspectiva y en su experiencia, tratando a tantas personas con este síndrome del burnout y de la ansiedad, que nos platicaran qué es el estrés, ¿no? Porque todo el mundo dice que está estresado, pero nadie a ciencia cierta sabe identificar qué es, cómo nos sentimos cuando estamos estresados, cómo podríamos de alguna manera diagnosticar que el estrés está afectando nuestra salud física, mental y emocional. Sí, entramos si quieres a estrés y después te lo voy a relacionar con la ansiedad que estaba también implícita en tu pregunta. El estrés es esa respuesta fisiológica de nuestro organismo que nos está preparando para ponernos a salvo, para con alguna circunstancia que tengo. Y sobre todo se da cuando la relación entre mis capacidades percibidas y la amenaza percibida está desbalanceada, es decir, cuando la amenaza percibida es mucho más alta que lo que yo considero que son mis capacidades para afrontarlo, ¿no? Entonces eso genera... Y eso también hace que el estrés, el mismo estresor no genera el mismo estrés en todos, porque justamente es una percepción sobre mi capacidad para poder afrontarlo, ¿no? Ahora bien, existen dos tipos de estrés y yo creo que eso es muy importante aquí aclararlo. El estrés crónico y el estrés agudo. El estrés agudo, y empiezo por ese que dije al final, pero es aquel que se genera ante un escenario muy amenazante donde yo siento que mis capacidades no son suficientes para afrontarlo, pero que es un pico y se va. Y voy a poner un ejemplo muy simple. Yo voy por la calle caminando y de repente me sale un perro muy agresivo que me va a atacar. Eso evidentemente desbalancea mi momento y entonces pone a todo mi sistema en modo defensa, ¿no? Entonces yo tengo o que luchar o que correr fuerte o que no moverme para hacerme el muertito para que no me ataquen, ¿no? Pero el perro se va a ir, o sea, ya sea que efectivamente me muerda, que se distraiga o que salga el dueño y lo recoja o que yo alcance a correr y a librarme del perro, eso va a pasar, ¿no? Ese es un pico. Por eso se llama el estrés agudo. Es un pico, nace, se genera esta reacción fisiológica, el corazón empieza a latir más fuerte, mis sentidos se agudizan. Todos los mecanismos que no son esenciales para mi sobrevivencia se apagan momentáneamente, y eso va a tener mucha relación a lo que vamos a decir después. Y entonces, listo, pasa el peligro. Vamos a suponer que yo sobreviví, ¿no? Entonces, que no pasó nada y que el perro al final se fue y se distrajo. Y ya, todo lo demás vuelve a la normalidad. Poco a poco yo sigo caminando y estoy alterado, pero conforme van pasando los minutos, todo mi sistema vuelve como a recomponerse, a llegar a la normalidad. Ese es el estrés agudo. Es natural y es necesario para nuestra supervivencia. Nos ayuda a funcionar y a funcionar. sobrevivir. ¿Sí? Entonces, de hecho, el estrés me prepara para esa circunstancia. Está bueno, ¿no? Ahora, para entender el estrés crónico, que es, de hecho, el que nos termina matando, o sea, todas esas enfermedades que tú dices están relacionadas con esto, hay que entender que nuestro sistema, digamos, nuestro cuerpo y nuestro cuerpo-mente, no distingue o tienen las mismas reacciones ante un peligro físico real o un peligro psicológico o imaginario. El sistema reacciona igual, no nota la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Si en lugar de que el estresor sea ese perro bravo que salió en ese momento y es la imagen que mi jefe o jefa en el trabajo tiene de mí, mi sistema lo va a ubicar con el mismo grado de amenaza, porque también es amenazante, porque entonces yo puedo ver y en sus ojos si le cayó bien lo que dije, si le gustó mi presentación, si me va a correr mañana, si no, cualquier escenario. La enorme diferencia con el perro es que, como decíamos, el perro o me mordió o, o lo guardaron en su casa o yo huí. Listo, se acabó el problema. En cambio, la amenaza de mi jefa o de mi jefe, primero, no tiene límite esa amenaza en mi cabeza, porque yo tengo una capacidad, volviendo a nuestra capacidad de nuestra mente, de imaginarme lo peor. Y a eso de lo peor me puedo imaginar el siguiente nivel de peor y luego el siguiente nivel de peor de todo lo que me va a pasar. Y dos, no termina, porque yo me lo llevo y estoy en la cama con esa amenaza, estoy desayunando con esa amenaza, estoy el fin de semana con esa amenaza, estoy
15 años trabajando con esa amenaza. Y como mi cuerpo no distingue la diferencia entre esos tipos de amenazas, mi sistema está activado, mi sistema de defensa, mi sistema simpático, está sobreactivado crónicamente. Por eso se llama estrés crónico. Está permanentemente sobreactivado. Y voy a regresar a lo que le dije del perro. En ese momento, mi ritmo cardíaco sube, por lo tanto, mi presión arterial es más alta. Todos los sistemas que no son indispensables para la supervivencia están o apagados o disminuidos, como son la reproducción, como son el crecimiento del pelo y las uñas, como la digestión, el sistema inmune, el sueño, ¿sí? Entonces, con el perro no importa, porque en realidad es un momentito y si no me comió, bueno, pues ya está y se recuperó todo. En cambio, con la amenaza que dura 15 años, por eso genera desbalances tan fuertes fisiológicos que terminan matándonos. Ese es, en una breve explicación, el estrés y la diferencia, porque nuevamente el estrés es positivo, un poquito de estrés está bueno, el estrés no necesito, el estrés agudo lo necesito para sobrevivir, para quitarme de un coche cuando de repente no me fijé y me va a atropellar. Eso es estrés y es una reacción muchas veces más allá de la parte consciente de mi mente, ¿no? Inconsciente, yo me muevo. Ahora, cuando yo voy a dar una presentación, también un poquito de estrés, un poco de amenaza percibida no está mal porque me agudiza, hace que me prepare un poco mejor, que hay un poquito de miedo ahí, pero entonces yo voy y si yo lo logro gestionar bien, puedo dar una mejor presentación. Entonces también el estrés visto como un aliado es positivo. Ahora, cuando esa amenaza percibida está sobreestimada con las capacidades y además se prolonga por un periodo de tiempo alto, como nos pasa a todos, el estrés nos mata. Oye, Javier, acaban de hablar, y Bernarda, acaban de hablar de dos cosas que creo que son importantes como ahondar. Uno es, estamos hablando de que tanto la ansiedad como el estrés tienen su parte positiva, tienen esa parte pues, que nos ayuda a hacer conciencia, que nos ayuda a nivelar, que nos ayuda a agudizar, como decían. Entonces, pero hay otra cosa importante que tiene que ver con los dos, que es un tema de percepción y muy relacionada al futuro, a esto que no ha pasado, pero que en mi mente está pasando. Y creo que no hemos tocado un punto importantísimo que es justo el poder de la mente, que está totalmente imbuido en cualquiera de estas dos situaciones en donde se exacerba una ansiedad o llega a un punto también, me imagino, de ansiedad como crónica o de este estrés crónico en donde constantemente estoy en este lugar de reacción del cuerpo fisiológicamente en estado simpático y estoy, ¿no?, constantemente produciendo todas estas sustancias, ¿no?, que aceleran mi corazón, que me ponen en un modo de alerta o huida. ¿Qué hay de la mente? ¿Cómo se afecta nuestra mente cuando estamos en estos estados crónicos de vivir con un estrés constante o de vivir con una ansiedad que me encantaría también entender? Aquí estamos hablando de dos conceptos, pero ¿tienen que ver con lo mismo o no? Tienen que ver con lo mismo, sí, sin duda. O sea, el tema, a ver, la mente, por eso dicen que los animales no tienen ansiedad o no tienen estrés crónico, ¿no? O sea, hay un libro muy bueno que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Porque justo es esto que dice Javier, o sea, el estrés agudo pasa y nuestro sistema nervioso vuelve a la calma, vuelve a la homeostasis y listo. Elimina la adrenalina, el cortisol y todo lo que secretó cuando subió el pico de estrés. El tema es que los seres humanos tenemos esta parte de la corteza cerebral y en particular la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que genera, como decía Javier hace ratito, que tiene esta cuestión de creatividad, de imaginar, de planear, etcétera, que es infinita, porque nosotros podemos imaginar escenarios uno tras otro, tras otro, tras otro. Ahora, ¿qué pasa? Esa parte del cerebro, que es como la parte más evolucionada del cerebro, con todo lo que tiene que ver con el cuerpo y con las partes menos evolucionadas del cerebro, que son las emociones y las sensaciones físicas, se están mandando información todo el tiempo, se retroalimentan. Entonces, si yo estoy pensando, por ejemplo, que mi hijo adolescente salió de fiesta y no ha llegado, algo le pasó, entonces mi cuerpo siente la amenaza
genera adrenalina y cortisol, y entonces tengo el huequito en el estómago de la ansiedad y se me acelera el corazón y mis músculos se tensan, y esas respuestas le mandan información a mi cerebro de que sí, efectivamente hay una amenaza, algo está mal, y entonces el pensamiento se acelera y las emociones de miedo y de ansiedad se hacen cada vez más intensas y las sensaciones físicas también. Entonces, tratando de contestar a tu respuesta, no sé si lo estoy logrando, pero esta capacidad que tenemos los seres humanos de imaginar, de crear, de pensar, es lo que genera estas respuestas muy sufrientes de estrés crónico y de ansiedad. De hecho, la ansiedad es un estresor. Exacto. O sea, la ansiedad se convierte en un estresor. Y es bien importante como hacer énfasis en esto porque, como decía Javier hace ratito, él y yo podemos vivir una situación, podemos tener enfrente una situación que es la misma. Él puede sentir y creer que tiene las herramientas y los recursos para hacerle frente y eso no le genera estrés, y yo a lo mejor digo, yo no puedo con eso, me sobrepasa y a mí sí me genera estrés. Entonces, no es que una situación sea estresante en sí misma, sino es la percepción que tenemos de esa situación. Me encanta y voy a regresar ahí en un ratito, pero quisiera que nos avanzáramos con explicarle a la gente este tema que queremos hablar hoy, que es el burnout, ¿no? Muchísima gente hoy en día estamos diciendo que vivimos en burnout y muchos de ellos ni siquiera tenemos claro qué significa, ¿no? Y por ahí leí una estadística que México es el país que tiene registrado al menos la mayor cantidad de la fuerza laboral con burnout. Me parece que estamos por encima de China, de Estados Unidos, que creeríamos que no es así porque tendemos a pensar que el mexicano somos el que sale a buscar la torta a la hora de la comida y que llega a la oficina, checa tarjeta y se sale por un café, o de repente estamos chacoteando, pero es impresionante saber que el 75% de la gente está viviendo con un estrés crónico que se refleja en burnout. Entonces, si nos pueden platicar qué es este síndrome de estar quemado. Sí, y el burnout es como digo, el síndrome de agotamiento laboral o síndrome de agotamiento laboral, ¿no? Es como este agotamiento crónico emocional que provoca el haber estado durante un largo periodo sujeto a altos niveles de estrés, ¿sí? Que va como consumiendo recursos nuestros y nos lleva literalmente a estar vacíos, no sé, quemados, exactamente. Exacto, entonces eso es este agotamiento producido por esa exposición crónica hacia un estrés, pero además muy focalizado en la realización de ciertas tareas en cierto entorno, ¿no? Porque el estrés crónico existe en todos lados, digamos, y hay un montón de estresores. Yo me puedo cambiar de trabajo y voy a volver a tener estresores. Pero este tema del burnout es cuando se da la exposición reiterada y prolongada a eso que literalmente nos acaba como consumiendo. Y entonces se manifiesta un montón de cosas, ¿no? Hay un agotamiento claramente físico y emocional. O sea, no nada más es de que estoy cansado y no me puedo levantar, sino es que ya no puedo más, ya no puedo soportar lo que me están diciendo, ya no, literal, o sea, de manera muy, muy literal, no puedo ya hacerle frente emocionalmente a los retos que yo tengo enfrente, ¿no? Eso, por supuesto, viene acompañado de una falta de motivación, falta de alegría, de entusiasmo. Las cosas ya no me interesan, las tengo que hacer porque las tengo que hacer y eso, ¿no? O sea, como que sigue generando esta bola de nieve del agotamiento, ¿no? Y como todo proceso de estrés crónico, etcétera, el burnout tiene una característica que es la falta de concentración. Y entonces cada vez me cuesta más trabajo porque estoy cansado, cada vez me cuesta más trabajo concentrarme, además no estoy animado o motivado a poderle hacer frente, entonces se empieza a hacer este círculo vicioso, ¿no? Entonces empieza a tener temas de cambio de apetito, mucho de lo que dijimos de los síntomas del estrés crónico, porque al final pues es una manifestación muy específica del estrés crónico. Una analogía que a mí me gusta mucho hacer con el burnout es que muchas veces cuando estamos sumidos en algo así y las cosas nos están rebasando, porque como yo estoy agotado, no estoy motivado, no me puedo concentrar, ¿no? Normalmente lo que pasa es que los retos del trabajo nos empiezan a rebasar. Entonces se me empiezan a acumular el trabajo, por ponerlo de una manera muy gráfica, muy sencilla. Y solemos pensar que la salida a eso es trabajar más. Es que si le echo más ganas, voy a poder remontar eso que tengo atrasado. Pero como yo traigo un hándicap, ya traigo un agotamiento en sí mismo muy profundo, muy fisiológico, eso no va a ser posible.
Entonces, la analogía que nos gusta es como estar en un campo de arenas movedizas, donde falsamente pensamos que para salir hay que manotear y hay que trabajar más, hay que hacer más esfuerzo, cuando en realidad lo que hay que hacer es parar un poco. Entonces, los casos de burnout no se componen trabajando, se componen recuperando ese balance. Y sí, es una realidad laboral tristemente muy extendida y cada vez más extendida, en la que además se junta que hay como muchos paradigmas alrededor de ella. Entonces, yo me siento literalmente nada, cero motivado, cansado, ya no quiero estar ahí, pero yo sé que si yo lo digo, o pienso que si yo lo digo, lo que van a decir es, no puede con el trabajo. Entonces me van a estigmatizar, con todas las consecuencias que eso puede traer en mi desarrollo o en la misma conservación del empleo. Entonces, eso hace peor las cosas, porque entonces la gente en general no busca ayuda. Y entonces, pues se acaba ahogando en ese campo de arenas movedizas. Perdón, aquí tengo un poco de ruido. A mí me encantaría que nos dijeran cuáles serían otros síntomas, porque por ahí escuché que uno de los más fuertes es que empezamos a recurrir a sustancias, ¿no? Tóxicas, ¿no? Puede ser, empiezas a fumar más, o empiezas a comer de más, o empiezas a echarte esa copita después de la oficina porque necesitas. Y uno que me parece gravísimo es que dejas de sentirte tú mismo, ¿no? Que es te sientes tan abrumado que dejas de sentirte tú, ¿no? Como estabas diciendo, falta de motivación. Entonces, me encantaría que nos platicaran en este tema de mente-cuerpo, que me fascina. ¿Cómo es que a lo mejor el burnout, se me viene a la cabeza, se pudiera confundir con depresión? Es una muy buena pregunta, porque sí tienen muchas cosas en común. O sea, efectivamente, esta sensación de levantarte en la mañana y decir, o sea, no me interesa ir a trabajar, siento que no estoy aportando nada, no me siento con ganas, no me siento motivada, es, amiguita, digamos, es similar con la depresión. El burnout tiene una cuestión como con base más de estrés, tiene más síntomas físicos, o sea, síntomas gastrointestinales, síntomas de cansancio extremo, síntomas también de inmunodeficiencia, o sea, como de Te enfermas más. te enfermas más fácilmente, o sea, como que tu sistema inmune disminuye, y eso en la depresión no necesariamente pasa así. Eres muy irritable también, ¿no? Cuando estás en burnout o estresado. Te pones muy irritable y Claro. en la depresión también. O sea, es que sí es una gran pregunta porque sí podría confundirse. ¿Qué otro síntoma de burnout que te venga ahorita a la mente? O sea, sobre todo el cansancio, esta sensación de que se te va toda la energía. Y no, pero y atando un poco a lo que dice Paulina, hay un sentimiento como de desesperanza, como de falta de sentido de la vida en general, porque estamos tan cansados que entonces no tenemos recursos para hacerle frente y comenzamos a ver la vida como desde una visión mucho más estrecha. Y eso sí se ata en que, como tú bien lo dices, empezamos a sentir que no somos nosotros, nos dejamos de reconocer a nosotros mismos, porque estamos estamos totalmente enfocados en esa tarea, en ese hacer, y perdemos ese balance del recuperarnos y del balance con el ser, digamos, ¿no? De poder sentir que somos y que tenemos un valor por el simple hecho de que existimos y no por la tarea en sí misma. Cuando yo lo enfoco en la tarea que además estoy debiendo, por todo lo que ya comentamos que nunca voy a lograr y que estoy atrás de la ola y etcétera, entonces empezamos a confundir ese valor y esa capacidad de sentirnos suficientes y malamente, digamos, la equiparamos con la capacidad de logro en la tarea específica que estamos haciendo. Y no sería sorprendente, perdón, que un síndrome de burnout desemboque en una depresión. Ok. Es que justo al escucharlos me viene a la mente este tema y están hablando de tareas, entonces me viene un poco el tema de que el burnout pudiera estar relacionado con nuestra actividad profesional, mientras que una depresión puede estar relacionada a cualquier otro aspecto de la vida, incluyendo la parte profesional, pero es cierto que el burnout es para este tipo de actividades en nuestra vida o se puede presentar ante cualquier situación
que es recurrente, en la que siento esta desconexión, ¿no? Con mi pasión, con mi entregable, pero no desde el lugar profesional. ¿También aplica para cualquier otro ámbito en nuestra vida? Mira, está mucho más asociado con el tema laboral. De hecho, el término nace y la OMS lo reconoce como agotamiento laboral. Porque claramente pues pasamos muchas horas en el entorno laboral y esa exigencia, autoexigencia, digo, no estoy diciendo nada más de lo que te están pidiendo hacer, sino del cómo lo vives, de cuál es la relación con eso, etcétera, te lleva a eso. Entonces, en general, el burnout se asocia mucho más a entornos laborales. Ahora, por supuesto, y haciendo aquí una analogía, una relación puede llevarnos a eso, es decir, puede ser tan demandante y puede generar los mismos desequilibrios que me agote emocionalmente, ¿no? Ahora, insisto, la palabra burnout como que está mucho más orientada hacia entornos laborales. Bien. Y cuando Claro. decimos tarea no nada más es lo que tengo que hacer, sino es el cumplir con las expectativas, con las Correcto. demandas que me está pidiendo el entorno, en este caso el entorno laboral. Que ahí por eso me viene a la mente, o sea, podríamos estar hablando también de estas responsabilidades que de pronto tenemos en ciertos roles que nos pueden llevar a este desgaste en el que hay una expectativa constante de nuestro desempeño, del papel y el rol que jugamos, del entregable que tenemos que hacer en estos distintos roles de la vida. Totalmente. Y de hecho, por eso es bonito regresar un poco a esa capacidad imaginativa que tenemos en nuestra mente, ¿no? Que hablábamos al principio. Porque esos roles y esa expectativa que está ahí, en una parte importante, están en nuestra Está cabeza. aquí. Ajá. No están en la realidad. Entonces, por eso el estresor o lo que produce el burnout no es la tarea en sí misma, es cómo me relaciono yo con esa tarea, cómo me relaciono con el estresor, con la vida. Claro, que justo ahí era donde me quería regresar, ¿no? Ustedes estaban hablando de cómo el estrés es un tema de percepción. Yo percibo que es algo con lo que yo no voy a poder, mientras que hay otras personas que de verdad a mí me gustaría ser alguna de ellas que se enjabonan y la vida se les resbala y entonces parece ser que hay muchísimas cosas que hacer, pero si no las cumplen no les preocupa, ¿no? Como que la vida se va a resolver. Entonces me encantaría que nos platicaran cómo tal vez esto tiene que ver con un tema de autoexigencia, ¿no? Y puede ser que sea mucho más selectivo con ciertos rasgos de personalidad. Sin duda tiene que ver con un tema de autoexigencia, sin duda tiene que ver con un tema de o sea, de percepción de mis propios recursos y de mis propias capacidades. Porque así como tú dices, bueno, el jabón y se les resbala, en realidad muchas personas realmente creen que pueden con eso y lo hacen en sus tiempos, en sus momentos, en sus ritmos, pero no tienen esta autoexigencia por un lado y estas creencias de falta de recursos para enfrentar esa situación que les está generando o que sería la generadora de estrés. Entonces, eso hace sí. una diferencia enorme. Ahora puede ser que la misma persona se le resbalen las tareas y lo que no está entregando, pero las relaciones personales le generan estrés tremendo. Es decir, el estresómetro no aplica igual ni para todos ni para todo. Exacto. O sea, hay personas que tienen muchos recursos para el tema laboral, pero a lo mejor no tantos para el tema de la casa y de lo que tiene que ver con organizar una casa y sostener una familia. La paternidad. O la paternidad, exacto. Y que eso genera mucho más estrés. Exacto. ¿Cómo hablan de herramientas, ¿no? Y de cómo tenemos todos recursos y cómo manejamos el burnout? Ya nos dimos cuenta que sí tiene que ver con este estrés específicamente a lo mejor en el área laboral. Estoy desanimada, no logro concentrarme, medio parece que estoy deprimido. ¿Qué puedo hacer cuando estoy en esta situación? Y hablaron de parar, pero a veces no es fácil parar, a veces no es fácil desacelerar, a veces no es fácil detenerse. ¿Cuál es su receta recomendada? Yo sé que cada historia es distinta, pero ¿cuáles son esas cosas que sí podemos hacer? ¿Cuáles son esas herramientas que sí podemos implementar y que sí o sí tenemos que voltear a ver? Sí, el burnout es algo bastante serio, que de hecho requiere un abordaje más integral, ¿no? Porque como ya en el burnout ya hay desequilibrios fisiológicos, requiere idealmente, además de tratamiento médico, ¿no? En muchos casos, digo, hay niveles, pero idealmente debe haber un tratamiento integral. Ahora bien, nosotros nos vamos a referir aquí desde el ángulo que en Tindala que es a lo que nos dedicamos, que es más a la parte de salud mental y emocional.
Pero antes, Javier, sí entra a la parte de salud mental, pero si alguien tuviera que ir con un médico, ¿con qué médico tendrías que ir? Esa es una excelente pregunta que no te puedo contestar. O ¿Un sea, yo creo que con un internista? internista primero, Un porque los psicólogo, un desbalances. psiquiatra. No, pero No, no, para la ajá. parte física sí, mucho más con un internista, me parece, porque debe haber una evaluación, porque también el burnout se manifiesta de maneras distintas. Cada uno, o sea, no es que nada más te da gastritis, o es decir, depende, ¿no? Y hay temas hasta hormonales que influyen dependiendo del género y de la etapa en la vida en la que está. Y Entonces, porque sí son, perdón, o sea, como aclarando que sí son enfermedades reales, digamos, ¿no? O sea, no es que estoy estresado y por eso me duele la panza, no. Es que puede ser que tenga una gastritis o puede ser que tenga un desbalance hormonal real. sí, una anemia, Exacto, que sí lo tiene que Ujú. tratar un médico. Y sí, creo que un abordaje podría ser un el internista como para internista dar podría una ser. visión más general que después pueda ser focalizada dependiendo del caso, ¿no? O Ahora, sea, no todo está en la mente, ¿no? Porque yo creo que mucho No, lo que están tratando de decir ahorita Javier y Bernarda es que yo creo que mucha gente no se anima a decirlo porque está muy difícil de diagnosticar y claro. porque viene con todas estas cosas de estás solo en tu cabeza, solo estás cansado, te salió nada más un ratito mal esta chamba, ¿sabes? Pero en realidad es un tema físico exacto. también. O sea, es real, físico, y emocional y mental también, ¿no? Pero o sea, no es que todo está en tu cabeza, es que tienes una gastritis y que ahí está. Sí, producida, digo, el origen es el relacionamiento con el estresor, pero con el tiempo, con lo crónico, como decíamos, como en el ejemplo del estrés crónico en sí mismo, va teniendo mellas físicas en mí. Exacto. Entonces, por supuesto que si estoy muy estresado, probablemente voy a tener la presión alta. Entonces, no nada más ya se me va a curar, si probablemente hay un desbalance que yo tengo que atender de otra manera más integral. O diabetes, O por diabetes, ejemplo, o sea, ¿no? se Ajá. producen muchas cosas. Ahora, no, la aproximación desde el ángulo ya no médico, dejando el médico a un lado, un poco de salud mental y además reconociendo que esto que decimos de las cosas médicas hay un grado, ¿verdad? Hay un gradiente, es decir, hay un rango y no todo el mundo tiene cosas, es decir, cuando hablamos del 75% de la fuerza, etcétera, hay muchas cosas incipientes que empezamos a tener síntomas de burnout. Entonces, el hecho de de poner la atención al tema desde el ángulo de la salud mental y emocional es muy poderoso porque nos puede ayudar a prevenir los efectos físicos que pueda tener el burnout y puede ayudarnos, por supuesto, a gestionar el estrés y la ansiedad que van a tener un efecto positivo también en la gestión del burnout y en la prevención del burnout. Entonces, una de las acciones, y cuando hablamos de parar es muy interesante, parar no significa necesariamente parar no significa físicamente, ¿sí? Parar es un poco el poder observar esa relación que yo tengo con los estresores y con las expectativas que están y poder trabajar en ese relacionamiento. Es decir, en identificar qué tan real es esa amenaza y qué tanto no. O sea, qué realmente, qué es lo que sí está en la amenaza real y qué es lo que está más en mi cabeza. Eso aplica para los estresores, para la ansiedad y por supuesto para lo que desemboca después en el burnout. Ahora, ¿cómo hacemos eso, verdad? Porque esa es la pregunta. Entonces, aquí una de las prácticas que más nos ayudan, evidentemente son prácticas de mindfulness, en particular la meditación, porque la meditación en realidad es un ejercicio de observación de lo que pasa en nuestra cabeza. Entonces, cuando yo puedo calmar un poquito los decibeles que están ahí abajo, puedo como que dejar que la arena se asiente y puedo comenzar poco a poco a ver con un poco más de claridad. Cuando estamos con un estrés muy agudo, todo nuestro sistema está en modo lucha y está viviendo en los pensamientos que como decimos, hay un loop, ¿no? Hay un bucle entre las sensaciones físicas y los pensamientos que además se van exacerbando y que de hecho llegan o a casos de burnout o ataques de ansiedad de pánico en el hospital o a infartos, ¿no? Sí. Entonces, el poder observar esa sensación y entrenar nuestra capacidad de no engancharnos con lo que está pasando con nuestra cabeza es un superpoder. Obviamente se dice más fácil de lo que es y requiere práctica. Nosotros hacemos siempre el símil. De hecho, a la meditación en nuestros programas le llamamos mental gym, porque nos encanta la analogía como con el ejercicio físico, ¿no? Es decir, hay que entrenarse. Yo no me basta pagar la membresía del gimnasio y que me enseñen a cómo funciona la caminadora. Si yo quiero mejorar mi salud, tengo que subirme a la caminadora.
aquí pasa lo mismo. Aquí tenemos que entrenar la salud, o sea, tenemos que procurar nuestra salud mental con ejercicios del tipo de la meditación, que nuevamente me ayudan a poco ir observando cuáles son o sea, las dinámicas mentales que pasan, ¿no? El cómo surgen mis pensamientos, el cómo me engancho a los pensamientos, en qué sensaciones físicas se generan en mí ante la generación de pensamientos y cómo eso me involucra, y a ir adquiriendo la capacidad de de crear espacio con eso para poder nosotros responder, tener una respuesta elegida a eso y no en automático. Ahora, todo esto que a lo mejor suena medio rollo, ¿cómo se manifiesta en el trabajo? Se manifiesta en el que cuando yo enfrento la misma amenaza percibida o la misma expectativa de alguien o de algo que tengo que entregar, yo puedo, en lugar de inmediatamente mi cuerpo reaccionar en modo lucha o en modo defensa y generar, puedo tomar un poco más de distancia ante eso, sopesar el peligro real de lo que es imaginario y entonces elegir cuál es la mejor respuesta. Eso además abre el espacio para el autocuidado, para que aprendamos a poner límites. Y por eso, tú decías, parar es muy difícil, y sí, pero yo siempre digo, y de hecho hay un autor que queremos mucho, Claudio Araya, que tiene un libro que dice, detenerse es el mayor avance, y muchas veces es así. ¿Sí? Es decir, el aprender a parar me ayuda a ir más rápido, aunque suene contraintuitivo, porque si estoy metido en esas arenas movedizas tratando de manotear, solo me estoy hundiendo más y no estoy pensando con claridad, no estoy en mi mejor versión. Cuando yo aprendo a parar, cuando puedo recuperar el equilibrio, puedo ver con más claridad, puedo estar mejor y eso me ayuda a estar más disponible para los demás, puedo estar más presente, o sea, puedo conectar mejor con la gente y además puedo resolver problemas de una manera mucho más inteligente, mucho más hábil. Oye, cuando hablamos de meditación sabemos que hay un montón de maneras de meditar, que tiene que ver con esta capacidad de estar presentes, con esta capacidad de poder concentrarnos en algo, más que concentrarnos, enfocarnos en el presente, ¿no? Y justo frenar esta mente que está todo el tiempo en la catástrofe futura y en la percepción de, ¿no? Este loop del que hablan que no termina nunca. Cuando hablamos de burnout, ¿cuál es la mejor técnica para meditar? O cada quien tiene que encontrar la suya. O sea, es un tema de salgo a caminar al pasto y hago un poco de grounding, me voy a una meditación guiada, pongo música con frecuencias elevadas. ¿O ustedes tienen alguna sugerencia específica de cómo meditar? Mira, yo te lo voy a explicar desde otro lugar, más que tratar de catalogar las cosas. Nuestra mente está diseñada para ayudarnos a sobrevivir. Por lo tanto, está constantemente generando escenarios futuros y recopilando las memorias que tengo, poniéndolas en contexto nuevamente en mi presente y proyectándolas hacia el futuro para crearme escenarios que me ayuden a sobrevivir. Es decir, mi mente está por todos lados menos aquí. Y esa es su naturaleza. La buena noticia es que el cuerpo, nuestro cuerpo, siempre está aquí. Mi mente puede estar en la tarea que tengo que hacer o en Cancún con una cerveza en la mano o en el recuerdo de algo doloroso, pero mi cuerpo está aquí. Entonces, en la medida en que nosotros conectamos con las sensaciones corporales, conectamos con el presente. Y eso además tiene un efecto neuronal importante. De hecho, cuando yo estoy poniendo atención en algo, baja un poquito los decibeles, se genera lo que se llama el silencio neuronal. Que es mi mente siempre está pensando, siempre está generando pensamientos, voluntario o involuntariamente, pero eso ayuda como a bajar un poquito los decibeles. Entonces, eso es lo que me permite ver con más claridad, me permite recuperar ese balance, todo esto que estamos hablando. Entonces, voy a definir la meditación en este foro como esa capacidad que tenemos para conectar con el presente a través de las sensaciones corporales, a través de estabilizar un poco la atención y de hecho observar cómo nos distraemos y volver a regresar la atención, ¿no? Hay un mito muy común de la meditación que es voy a poner mi mente en blanco, voy a siempre estar aquí y por supuesto que no, ¿no? O sea, todo el mundo nos distraemos y pueden pasar 2 segundos o 3 segundos, ¿no? Y me voy a distraer, exacto, y me puedo haber distraído, pero de repente me voy a dar cuenta,
Si hayan pasado 10 segundos o 5 minutos, no importa, me voy a dar cuenta. Entonces, es como este ejercicio de observar cuando nos distraemos y volverme a traer conectando en el presente. Entonces, cualquier cosa que nos ayude a conectar con el presente a través de las sensaciones corporales es en realidad una meditación. Y eso puede ser desde la típica imagen que los que nos escuchan se van a imaginar de la meditación, como de estar sentados poniéndome atención en la respiración, por ejemplo, que sería como algo muy típico, pero puede ser también tomarme el café de la mañana con total atención en cómo sabe, en el sabor, en el aroma, en el sabor, en la temperatura, ¿no? En cómo se siente la experiencia del café en mí cuando me lo estoy tomando. Puede ser, por eso, por ejemplo, un mantra es en realidad poner la atención en algo. De hecho, una oración también es así. Entonces, o sea, para hacerlo como muy genérico y que quepa cualquier gusto y cualquier creencia, cualquier cosa que me ayude a conectar con el presente, me va a ayudar a recuperar ese balance, me va a ayudar a ir generando poco a poco claridad. Y de hecho, se van creando cambios anatómicos en el cerebro, ¿no? Al hacer esto. Entonces, lleguen como lleguen, no importa, lo que les guste, lo que tengan accesible, lo que puedan, lo que quieran. O la caminata, o la como tú caminata. decías hace rato. O sea, el Sí. tema es dónde pongo la atención. Lo Sí, hay importante un tip que hago muchísimo, es, hablamos de grados, ¿no? Y yo he pasado por todos los grados de burnout. Entonces, cuando estás como muy álgido, en un punto muy arriba, meditar no te funciona. O sea, no logras meditar, no logras conectar con tu cuerpo porque ya te desconectaste por completo. Entonces, me sirve mucho hacer ejercicio. Entonces, canso el cuerpo para que la mente pueda integrarse al cuerpo. ¿Sabes? Y eso es un tip que me ha servido muchísimo cuando yo estoy en estos periodos súper álgidos que necesito moverme para poder un poco también calmar la mente. Y justo hablando de estos temas que están diciendo que empiezan a haber cambios anatómicos en el cerebro, me encantaría que nos platicaran eso porque soy fan del Dr. Bruce Lipton y él habla mucho de cómo tu percepción es aquello que puede hacer que tú sientas que estás en un ambiente 100% estresante, o que estés en un ambiente totalmente calmado en el que puedes sentir que tienes los recursos para salir adelante. Yo creo que uno de los grandes retos del burnout es que empiezas a sentir que no tienes esos recursos, ¿no? Que cosas que antes tú sentías que te sentías totalmente capaz de realizar y de hacer un multitasking, de pronto todo te abruma y sientes que no es posible, ¿no? Y esto mismo que estaban comentando al principio, donde te sientes sin ganas, dejas de disfrutar las cosas, empiezas a tener esta falta de alegría o de gozo, ¿no? Eso hace que por lo mismo no puedas entrar en estos procesos de meditación. Entonces, me encantaría que nos platicaran algún caso en el que hayan visto estos cambios y cómo es que una persona, a través de acercarse y de pedir ayuda, puede realmente empezar a ver cambios en su vida. Mira, yo creo que, o sea, a mí me parece fascinante el tema de la fisiología y la neuroanatomía, digamos, ¿no? Y la neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de transformarse literalmente con las experiencias que vivimos. Entonces, la meditación como tal y mindfulness desde un lugar como más amplio, que es esto de llevar nuestra atención de esta manera al momento presente, sin juzgarla, sin querer cambiarla, etcétera, genera cambios en nuestro cerebro justamente que tienen que ver con la posibilidad de regular nuestras emociones, que a mí eso se me hace fascinante. Porque la amígdala, que es esta parte de nuestro cerebro, que es la que se activa cuando hay amenaza, se ha visto que la gente que medita y que hace mindfulness, que practica mindfulness, toda el área gris alrededor de la amígdala disminuye, se hace más chiquita. La parte de nuestro cerebro que piensa, que analiza, que decide, que prevé consecuencias, que socializa, que empatiza, se hace más gruesa. Esta parte la parte del cerebro que nos ayuda a darnos cuenta de nuestro cuerpo, como de la interocepción, de qué está pasando dentro de nosotros, también se fortalece y se activa mucho más. ¿Qué otro cambio? El hipocampo. Bueno, el hipocampo, claro, mejora la memoria, mejora nuestra capacidad de regulación emocional.
Entonces, y eso es muy lindo verlo en los participantes de los programas, cómo lo van aplicando y lo van viviendo en su vida. Y son cambios que a veces parecen como muy sutiles, como muy, o sea, no son grandes cambios muy evidentes, ¿no? Pero que van sumando, sumando, y las personas se empiezan a sentir más en paz, más tranquilas, con esta sensación como de bienestar y de satisfacción vital, mucho mayor. Ahora, con la misma analogía del gimnasio y del ejercicio físico que decíamos, así como cuando vamos, no empezamos al hacer el press con 150 kilos, empezamos de a poquito. También aquí, primero, esto es un ejercicio y eso es ir ganando esa capacidad. Entonces vamos primero con la pesa de 5, después la de 10, en el entorno de la meditación. Es decir, eso quiere decir que a veces, sí, como tú dices, estamos muy abrumados y bueno, nos cuesta mucho trabajo acercarnos a eso que nos está abrumando. Entonces hay que tratarnos con amabilidad. Esto es un proceso y poco a poco podemos ir llegando. Esto que comentas tú tiene un factor fisiológico, pero es muy interesante. Al cuerpo le gusta el movimiento como a la mente la quietud. Entonces, eso está demostrado que el movimiento físico ayuda a tranquilizar, a generar condiciones para que la mente esté más estable. Por lo tanto, cuando estás muy, así, muy volado, el hacer ejercicio y después meditar funciona muy bien. O el mover un poco el cuerpo funciona. Ahora, de cualquier manera, hay cosas que nos abruman mucho, que tienen una carga emocional muy alta. Digo, más allá de que si mueves el cuerpo antes o no. Entonces, por supuesto, hay que reconocer eso, hay que tratarnos con este autocuidado, con los límites y empezar a acercarnos a esas experiencias difíciles de a poco, como en el gimnasio. Primero la de 5, luego la de 10, luego la de 15, ¿no? Y Para mantenerse en el gimnasio, ¿no? Porque una de las cosas, Ah, así como vemos estos cambios fisiológicos en el cerebro, pues también si te pones a hacer lagartijas un mes, pero luego las dejas de hacer, pues también se te afloja el músculo, ¿no? totalmente. De hecho, la condición física, no sé si saben, nunca está estable. Está o mejorando o empeorando. Siempre. Pasa igual con la mente. Es decir, como nada está estable, al final, si estás practicando, estás mejorando tu condición, si dejas de, no, se te vas a perder la condición. Y es exactamente igual, porque en el caso del cuerpo, bueno, pues se afloja todo, la comida, hay desbalance, etcétera. En el caso de la mente, volvemos a ser más susceptibles a los condicionamientos que al final van creando capas de pensamiento que nos nublan la capacidad de ver, de establecer relaciones más sanas con lo que nos rodea. Exacto, podemos caer más fácil en el automático, ¿no? Y yo digo que nunca hay que subestimar un momentito de darnos cuenta en la vida cotidiana. O sea, porque claro que hay que ir al gimnasio y meditar y practicar para llevar eso a la vida cotidiana, pero el darnos cuenta de que estamos aquí y ahora, en este momento, tomándonos un café o tomando el helado o platicando con alguien, esos pequeños momentitos suman mucho. O sea, no son, o sea, son importantes, digamos, ¿no? No es nada más la meditación. Por supuesto que la meditación ayuda y nos ayuda a tener más accesible o más disponible esta capacidad de darnos cuenta. Pero un momentito de esos. Claro, de hecho eso también está comprobado. Eso es la diferencia. Práctica formal es la que conocemos como darte un tiempo y sentarte o acostarte, lo que sea. La práctica informal es ese momento consciente de llevar la atención plena a la actividad, pero de tu vida cotidiana, digamos, ¿no? No de un ejercicio específico, que le llaman la práctica informal. Y se ha probado que tiene efectos iguales, digamos que la exposición continua a estos momentos, a estas prácticas informales, también van generando los cambios funcionales y anatómicos de nuestro cerebro que comentamos. Entonces, como tú bien dices, nunca hay que subestimar el poder de una respiración profunda, ¿no? Y Exacto, o consciente. sea, ¿cómo se siente estar sentada en esta silla ahorita, no? O sea, mis huesitos isquiones están ahí con el. Y eso me trae y entonces baja en ese momento la reactividad. O sea, la amígdala, el pensamiento, la catástrofe, La lucha. ¡pum!, disminuye. Sí, me viene a la mente esto típico de poder disfrutar la comida, por ejemplo, ¿no? En el día a día, de sentarte y darle una cucharada a la sopa y como decías hace rato, Javier, o sea, a qué sabe la temperatura, la textura, y con eso estás realmente en el momento presente de disfrutar tu comida, por ejemplo, ¿no? Y no viendo el celular
o pendiente de algo exterior, sino concentrándote en tu momento. Oigan, el burnout, ¿se da más en las mujeres o en los hombres? ¿O no tiene nada que ver con género y roles? No tengo la estadística. En su experiencia. En nuestra experiencia se da igual. Ok. Y nuevamente depende de la relación que yo tengo con las cosas y el estresómetro en todos es distinto. Y sí, se da mucho en entornos, y yo creo que recuperando un poco lo que decía en México, hay condiciones para que se genere eso porque tendemos a, malamente, ¿verdad? Pero en muchos entornos laborales a callarnos lo que pensamos, a no poner límites, a pensar que que debo de transgredir esos límites propios para poder ser reconocido en el grupo, para poder ser aceptado, para poder ser promovido. Como que tenemos miedo a establecer esos límites. Me ha tocado, pues, hablo por mi experiencia de tener la fortuna de trabajar en varios países y eso es muy diferente. Esa cultura laboral es muy, muy distinta. Hay otras culturas en las que la hora es la hora y no pasa nada y yo me voy. Y decir, como que está acomodado eso diferente en términos de las expectativas, ¿verdad? Propias y ajenas. Entonces, aquí eso me parece que es un carburante, diríamos, de que se dé un poco más de burnout, porque justamente estamos más propensos a caer en esa falta de límites que al final me acaba llevando a descuidarme yo a caer totalmente a merced, digamos, del hacer y de perder ese balance y que, bueno, tarde o temprano me puede ir encaminando hacia un caso de burnout. Una de las cosas de las que hablaban Javier y Bernarda es esta sensación de que tenemos que hacer mucho más o que no tenemos la capacidad de hacer todo lo que creemos que tenemos que hacer, ¿no? Y eso va muy ligado con los límites, ¿no? Con reconocernos a nosotros mismos. ¿Nos pueden dar un consejo de cómo establecer esos límites? Yo te voy a decir uno y voy a regresar a algo que se comentó aquí y que me apunté para decirlo. Un consejo, el multitasking no existe. Voy a repetir, el multitasking fisiológicamente no existe. La mente no puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Lo que cuando tú estás haciendo varias cosas a la vez, tu mente está iterando. Y eso es muy ineficiente desde el punto de vista energético y de atencional. Entonces, eso es algo muy concreto. De hecho, seguramente han oído de metodologías de trabajo ágiles y o sea, otras formas de acomodar el trabajo, que es muy común en esta época, en donde los equipos se acomodan de tal forma en los que se concentran en una cosa en un determinado tiempo y una vez que la terminan pueden seguir al siguiente. Se llama sprint, es metodología agile. Me encanta a mí esa metodología porque tiene mucho que ver con esto. Nosotros avanzamos mucho más rápido y mejor cuando estamos concentrados en una cosa a la vez. Entonces, si te puedo dejar un consejo, es eso. Porque tú me dirías, bueno, pero ¿qué tiene con el burnout? Muchísimo. Porque me permite avanzar mucho más sin tanto desgaste. Cuando estoy iterando, hay mucho dispendio energético. Entonces, cuando estoy solo concentrado en una cosa, además de que avanzo más, me siento mejor. Entonces, también al mismo tiempo estoy procurando mi propio bienestar. Entonces, una cosa a la vez y vamos avanzando mucho más rápido, vamos haciendo más. Y yo desde la perspectiva de la psicología te diría, escuchar al cuerpo, o sea, ¿cómo está tu cuerpo? El autocuidado, o sea, ¿qué necesito? Y ofrecerte lo que necesites en ese momento, aunque incluya una pausa, una respiración profunda, salir a caminar 5 minutos, escuchar tu cuerpo, porque vivimos de aquí para arriba el resultado, la presentación, lo que tengo que hacer, y se nos olvida que tenemos un cuerpo que nos lleva a todos lados y que además es nuestro grandísimo aliado para mantenernos presentes. Entonces, voltear a ver a nuestro cuerpo y preguntarme qué necesito y ofrecérmelo. Y esa es una manera de empezar a poner límites, me parece a mí. Límites que además realmente sean de autocuidado, ¿no? Sí, límites con nosotros mismos, ¿no? O sea, si llevo tantas horas sentada, me están doliendo las rodillas, o sea, me tengo que levantar, ¿no? Tengo que dar una vuelta, hacer unas sentadillas, no sé, o sea, como dices, como desde primero aprender a ponernos límites a nosotros para después poder poner los límites hacia afuera, porque es todo un reto. Y me gusta esto que dijiste hace un momento, Javier, de que no es exclusivo de un género o no, y me conecta mucho con esta cuestión cultural, en donde pues sí, creo que
si aquí de pronto sentimos que hay más mujeres o no, o las que hablamos de esto a veces somos más mujeres o no, creo que tiene que ver justo con este tema cultural, en donde a veces em, creemos que tenemos que cuidar más nuestro trabajo o creemos que, ¿no? Que tenemos que callar más. Entonces, bueno, como dices, depende creo que mucho de la cultura. Em, si tuvieran hoy que decirnos o que compartirnos, ya nos dieron un consejo, pero ¿qué pasa con estas nuevas generaciones? Porque creo que estamos hablando de, pues, gente de nuestra edad que lleva un camino recorrido a veces en el mundo corporativo, a veces en sus propios negocios, pero esto también se puede empezar a ver en gente joven. ¿Qué les dirían a los jóvenes que están empezando a tener esta actividad profesional y que empiezan en el mundo laboral arrancando? ¿Cómo evitamos el burnout en las nuevas generaciones? Primero haciendo conciencia y que también le puede pasar a, o sea, no, hay mucha gente joven con burnout, ¿no? Es decir, no es exclusivo de que lleves mucho tiempo. Esa exposición se puede dar en un periodo relativamente corto cuando el estrés y la exigencia es muy alta, ¿no? Entonces, nada más, primero por ahí para que no tengamos el mito de que a los jóvenes no les puede pasar, al contrario, ¿no? Pasa igual que a todos. Mira, yo te podría decir, obviamente, aprender a poner límites, ¿no? A escuchar tu cuerpo, a procurar el autocuidado. Pero voy a ir un pasito más allá. Cuando nosotros hacemos algo porque queremos hacerlo y no porque tenemos que hacerlo, hay un cambio fisiológico muy importante. Cuando las cosas se tienen que hacer, lo que está activado es nuestro sistema simpático. Cuando las cosas me entusiasman y las quiero hacer, se activa mi sistema parasimpático. Entonces, en la medida en que nuestra actividad laboral está más cerca de lo que me entusiasma, y esa es una palabra muy bonita, ¿no? El origen es que tenemos como a Dios adentro, ¿no? Vamos a estar mejor. Porque entonces mi relación con las tareas, no importa que tenga mucho trabajo. Recuerden que no es el estresor, es la relación. Cuando odio lo que hago, aunque no sea tanto, mi relación va a ser mal y me va a generar estrés. Cuando lo que estoy haciendo nace de un propósito profundo, que está como muy conectado con mi esencia, con lo que yo quiero hacer de verdad, lo que me llama la atención, lo que me entusiasma, lo que siento que estoy ayudando a otros, que me ayuda a salirme de mí, ese relacionamiento va a ser muy diferente. A pesar de que, como todos, pues tenemos muchas cosas que hacer y hay demandas, hay que pagar las cuentas y todos queremos crecer y mejorar y todo eso que sabemos, lo vamos a hacer desde otro lugar. Entonces, en la medida en que nuestra acción esté más alineada con nuestro propósito, todo va a fluir mejor. Entonces, vale la pena tomar las decisiones, a veces más dramáticas, para asegurarnos de que lo que hacemos sea algo que de verdad nos gusta, de que estamos persiguiendo ese objetivo desde un lugar correcto. A la larga lo va a pagar. Y ahí me viene esta pregunta, ¿no? Todas estas personas que están sufriendo burnout, puede ser que no estén haciendo lo que les gusta o fue simplemente una sobrecarga de trabajo o de falta de recursos y eventualmente pueden regresar a tener esa ilusión por ese trabajo que tanto amaban. Sí, claro. Digo, lo que pasa es que hay que recuperar un poco el balance, digamos, ¿no? Pero si algo realmente te gusta, lo vas a hacer. Lo que pasa es que cuando te estás rebasado o rebasada, pues empiezas a desconectarte. De hecho, cuando estamos muy activados en el sistema simpático, perdemos la capacidad de conexión con el otro y con mí mismo. Entonces me despego, se me olvida del por qué estoy haciendo las cosas. Entonces, por eso decíamos, hay que recuperar el balance, hay que poner nuestros límites, pero sí es cierto que cuando estamos más alineados en algo que nos gusta, estamos más protegidos. O sea, el burnout no acaba siempre en dejar una chamba. No. No. ¿Cómo, No, de cómo? hecho hay gente que trabaja en cosas que le gustan y le entusiasman y puede tener burnout. O sea, o sea, dice Javier, estamos un poquito más protegidos, sin duda, por un tema fisiológico del sistema nervioso, pero hay gente que sí le entusiasma su trabajo, que le gusta mucho y que aún así puede tener burnout. Pausar y volver, o sea, y volver a reconectar con eso, ¿no? Sí, como recordar, y nosotros usamos en los programas una analogía también muy clara, que es, esto es como en los aviones. Ponte la máscara de oxígeno primero.
la mejor forma que podemos ayudar, o sea, lo mejor que podemos hacer para estar bien y ayudar a los demás es estar bien nosotros mismos. De repente crecemos con esta mala idea, ¿no? Deformada de que el autocuidado es un acto egoísta y nada que ver. El autocuidado es el acto de amor más grande que podemos dar porque justamente me permite dar lo mejor de mí a los demás, estar más disponible a los demás. Y por lo tanto, si estoy haciendo algo que me guste, que tiene propósito para mí, hacerlo de mejor y más, ¿no? Entonces, el cuidarnos es una responsabilidad que nos excede. Oigan, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido una plática súper interesante. Me encanta cuando tenemos personas como ustedes, Javier y Bernarda, que conectan mucho mente y cuerpo, porque muchas veces creemos que están separados y creo que esta ha sido una de esas conversaciones en que nos damos cuenta que son uno mismo y que solamente tenemos que buscar la mejor manera de integrarlos. Así que muchas gracias. No queremos irnos sin hacerles esta pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y me encantaría que cada uno nos respondiera con cuál ha sido su aha moment. Uno. En la vida. En la vida. El que sea. Para mí, darme cuenta que puedo no creerme todo lo que mi mente me dice. O sea, que los pensamientos no necesariamente son ciertos todos. Que hay algunos que sí y otros que no. Pero puedo decidir cuáles me creo y cuáles no. Y para mí el aha moment fue la primera vez que hice una meditación en donde como que recuperé la capacidad de conectar con mi cuerpo. Y como que me di cuenta que ese era el camino para que las cosas se acomodaran. Súper. La respuesta a una gran necesidad, qué increíble. Muchas gracias. Oigan, para todos los que nos están escuchando, que quieren conocer más del trabajo de Tyndala, de los programas y de toda su metodología, ¿en dónde los encuentran? En nuestra página de internet, tyndala.com, o en nuestro perfil de Instagram, @tyndala.mindfulness. Y ahí tiene información de los programas que tenemos. Tenemos programas de mentoría, ¿no? De mente sana y de cosas aplicadas, digamos, de llevar esa paz interior y ese propósito al plan de vida futura, a los negocios y, por supuesto, al aspecto psicológico con Bernarda, ¿no? Súper. Ay, muchísimas gracias. Gracias a Gracias a ustedes. ustedes.